Girando la Rueda, tu podcast favorito de tecnología, con Rodrigo Jiménez, una producción de Grupo Girando. Hola Nancy, ¿cómo estás? Lista, ya, muchísimas gracias. Ya estamos aquí. Perfectísimo, qué gusto saludarte, Nancy. Sí, gracias por la paciencia, que voy corriendo. Se me hizo súper tarde, entre lluvia y tráfico, pero ya, aquí estamos. No te preocupes, todo está muy bien, Nancy, gracias. Hola, querido público, ¿cómo les va? Buenas noches, saludándolos nuevamente aquí en Girando la Rueda. Y muy contentos de saludarlos en un evento más. Pues como siempre, buscando invitados, pues que son personas con muchas capacidades, muchas herramientas, historias que son muy especiales. Y el día de hoy, bueno, hemos invitado a Nancy Lara. Nancy, la verdad es que bueno, yo ahí tuve la oportunidad de conocer su trayectoria a través de redes sociales hace algunos meses y la verdad me impresionó, dado la gran experiencia que ella tiene y bueno, y ahora pues a su corta edad, ¿no? Entonces, en verdad vale la pena, amigos, que todos platiquemos con Nancy, sepamos un poquito más de ella y sobre todo pues que cualquiera que pueda requerir el día de mañana algún tipo de apoyo de servicio, pues bueno, sepa que puede contar con Nancy, ¿no? Nancy es experta en tres temas puntualmente, ¿no? Es lead coach, además también es consultora en seguridad y por último es experta en mediación. O sea, se oye así como que, híjole, y eso como que con qué se come. Ahorita, pues, igual que Nancy nos vaya explicando cómo fue que concluyó y cómo llegó todo eso, ¿no? Nancy, si quieres, pues empecemos. La primera pregunta, ¿por qué no nos cuentas quién es Nancy Lara? Claro, Rodrigo, es un gusto y gracias a todos los que nos están viendo, es un gusto poder estar con ustedes, compartirles un poquito acerca de mi trayectoria y como bien dijo Rodrigo, pues tengo 3 puntos, digamos, medulares en los que me desarrollo, que me apasionan además y será como algo que digan, ¿en serio? ¿De dónde surge? ¿Cómo es que ha ido de un lado a otro? Entonces les voy a contar poquito para que sepan de dónde va surgiendo este rollo. Resulta que era el año 2008 cuando inicio a trabajar dentro del gobierno federal en la parte de seguridad pública federal. En ese entonces estábamos en un área que se llamaba inteligencia. Okay. Entonces, era nuevecita, empezamos a integrar esa área, me apasionaba, era algo que me gustaba, así es que yo estaba segura de que se podía terminar con el crimen y que yo iba a ser parte medular para que lo íbamos a combatir y que todo iba a estar feliz y todos íbamos a ser muy, muy felices, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, se generaron cambios en las estructuras y uno de esos cambios fue que terminó de existir la coordinación de inteligencia y se cambia a coordinación de investigación de campo. Y Rodrigo, pues me mandan a llamar de repente en el grupo en donde yo trabajaba, era uno de los que tenía más detenidos, más resultados, apoyábamos más víctimas y todo el rollo. Entonces me mandan a llamar y me dicen, oye, hay varios cursos disponibles, estamos llamando a quienes vemos que cumplen con el perfil, ven para que nos digas si te quieres ir a un curso. Y ahí comienza mi pasión por la seguridad. Así es. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ajá. Me gustó muchísimo, Rodrigo. Me mandaron un año a estudiar en España. Estuve en la Policía Nacional Española, que les mando un saludo porque sé que seguramente estarán por ahí viéndolo. Seguro. Hice muy buenos amigos, la verdad, muy buenas personas. Sigo manteniendo contacto con ellos, cada uno en diferentes áreas. Y esa es la parte de la seguridad. Entonces me especializo justamente en darte herramientas, darte estrategias de cómo no ser presa fácil de la inseguridad o de eventos que pueden ser desafortunados como secuestros, como extorsiones. Y es importante compartirle a la gente cuáles son los tips que pueden tener. Esto enfocado a personas VIP, pero también se los puedo dar a cualquiera de nosotros que nos sirve mucho porque siempre somos súper distraídos, entonces no estamos exentos de que nos puedan ocurrir estas situaciones. Ajá. Y también, Rodrigo, puse una consultoría en seguridad
en donde me dedico no nada más a capacitar al personal, no nada más a decirles cómo mejorar sus funciones o las labores que desempeñan, porque una de las características que he visto es que desafortunadamente podemos tener la voluntad, pero a veces no tenemos las herramientas. Y a veces tenemos las herramientas, pero desconocemos cómo utilizarlas. Entonces lo que hago es esta parte de asesoría integral para decirles, ok, si tienes una cámara está perfecto, pero esa cámara tiene que estar enfocada, debe de estar en una ubicación estratégica y obviamente debes de revisar los monitores, ¿no? El hecho de que esté en la cámara no significa que no van a ocurrir incidentes. Entonces, todo esto lo llevo a cabo a nivel empresarial y obviamente a nivel particular. Para cada uno que se pregunte, oye, es que hemos tenido varios incidentes en casa y aunque tenemos cámara y alarma y lo que sea, han seguido ocurriendo, podemos hacer un análisis de riesgo en donde determinamos cuáles son las causas de lo que está sucediendo. Wow, qué interesante. Entonces, te mandan a España, te capacitan y de ahí agarras un conocimiento pues muy fino en temas de seguridad. Y estuviste un periodo de tu tiempo pues colaborando de alguna manera con la policía y tuviste acceso a ciertos entornos, pues ahora sí que muy complejos, ¿no? O sea, quiero pensarlo, ¿no? Bueno, más bien información muy confidencial, ¿no? Tuviste que lidiar con ese tipo de situaciones. Sí, Rodrigo, la verdad es que cuando uno ve a los policías dicen, ay, bola de huevones, es que no hacen nada, es que ni se ganan el sueldo. No, de verdad yo reconozco la labor de toda nuestra policía porque en verdad son turnos que no tienen término, o sea, tenemos horario de entrada, pero jamás de salida. En el área en donde estábamos, que nos dedicamos justamente a prevenir los secuestros o a hacer liberaciones de víctimas, pues era muy cansado, pero también tiene muchas satisfacciones. Entonces, hay que ponernos a pensar que los salarios que recibimos como policías, pues realmente tampoco son dignos. Conocí mucho, me gustó, me apasionó, porque las personas con las que conviví, mis jefes, mis ex jefes, eran personas que estaban comprometidas. Y la verdad es que después sí tuve acceso a información muy delicada, porque cuando yo regreso de España, pues ya la estructura que yo conocía ya no existía, mis jefes ya no estaban, entonces era yo como la extraña, pero además segregada, porque así como de, ¿y ella quién la mandó? ¿O Sí, por qué ella exacto. te Llegaste y reconoce? ya no tenías escritorio casi, ¿no? No, literal, o sea, ella no, Ah, ok, literal, ok. literal, era muy complicado, pero bueno, lo disfrutaba al final de cuentas. Después el jefe necesitaba personal, así que estuve a cargo de todo el sistema de Plataforma México dentro de la coordinación de investigación de campo, dirigiéndolo, checando cada uno de los informes, de los reportes. Muy pocos saben que existe esta plataforma, pero digamos que es casi el sistema del FBI o de la CIA, ¿no? Entonces todos están ahí registrados. O sea, tú eras responsable de la plataforma México. Yo era la Y a responsable. ver, cuéntanos, porque yo la verdad es que sé muy poquitito, o sea, nada más así como para darnos un poco de contexto, ¿qué es la plataforma México? Bueno, Plataforma México surge a través de la iniciativa Mérida, perdón, Ok, a través de la iniciativa Mérida, que es un convenio que firma México con el gobierno de Estados Unidos, en donde el gobierno de Estados Unidos genera recursos para capacitar, para dar herramientas tecnológicas, para dar armamento, para dotar de todos los uniformes, todos los insumos, con el objetivo de que se reduzca la incidencia delictiva y obviamente deje de afectarle al propio gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es una colaboración internacional. Entonces, wow. Plataforma México, la función que tiene es el sistema de registro de todas las personas que han cometido un delito. Entonces, cuando ustedes cometen un delito y los llevan ante el Ministerio Público, si ustedes les han capturado sus huellas, eso queda registrado en el sistema y esos sistemas alimentan a Plataforma México. Entonces, ahí vienen todos sus datos generales, el delito que se cometió, si es que tienen un alias y todo esto. Entonces, se verifica esta información en Plataforma México y ya sabes si la persona tiene antecedentes, si está involucrada en delitos, qué tipo de delitos, si es reincidente o es primera vez, todo ese tipo de situaciones que te permiten, la verdad, tener información muy importante. Actualmente no sé si siga funcionando o no, porque con tanto cambio
ya no sabemos, pero en ese momento era lo que nosotros hacíamos. Entonces yo me encargaba, cada policía alimenta esta base a través de un informe policial, a través de las detenciones que llevan. Entonces se lleva a cabo el registro y toda esa información debe estar vigente dentro de Plataforma México. Entonces, es como lo que vemos en las pelis, ya saben, cuando vemos alguna en donde se comete un delito, que los policías llegan con el nombre, lo ingresan a una computadora y les aparece la fotografía y todos los datos, incluso si hay domicilios y todo esto. Bueno, eso es Plataforma. Wow, impresionante. ¿Y no tuviste alguna vez alguna situación donde te cuestionaran porque había cierta información, o sea, o que te pidieran que cambiara cierta información? No. ¿Alguna cuestión así? No, era muy delicado, es muy delicado estar de responsable de este proceso y de este proyecto, porque obviamente nosotros teníamos que verificar y teníamos que hacer entrevistas a los policías. Los informes policiales son aquellos que traen toda la información de lo que han hecho, si han tenido un detenido, no han tenido un detenido, qué fue lo que realizaron, si tuvieron operativo o no tuvieron operativo, si hicieron cateos y toda esta información. Entonces, nosotros teníamos que verificar, antes de que toda esa información se subiera a plataforma, teníamos que verificar justamente los datos que fueran correctos, que no hubiera omisión de información, que los alias de las personas fueran los que se habían mencionado dentro de la entrevista al detenido. Entonces era muy, muy delicado y teníamos que verificarlo y les daba mucha risa porque yo les decía, es que tengo que verificar que no pongas el auto negro oscuro que se estacionó orillado a la orilla con llantas. Okay. O sea, entonces había que verificar toda esa información y alimentar la plataforma. Entonces, todos teníamos diferentes papeles. Había algo que dentro de la coordinación en el área administrativa se les llamaba enlaces. Entonces, cada uno de los enlaces eran responsables de verificar que los informes fueran correctos, en donde me alucinaban porque yo era súper estricta con la ortografía, la redacción, y era, no, esto no pasa, así que regrésate y vuelve a escribir. Entonces, me alucinaban, pero créanme que durante el tiempo que estuve, verifiqué que fuera adecuada la información. Tenías que revisar todo, me imagino, o sea, tenías que asegurarte que todo estuviera bien. Sí, y es muy arduo ese trabajo, de verdad. A veces no se tiene el tiempo, a veces obviamente bajo el estrés y la presión, porque yo te lo estoy contando como en el área administrativa, uno lee la nota y es suficiente. Pero los compañeros cuando están en un operativo, cuando están en un cateo, cuando están en un proceso de detención, hay adrenalina 100%. No, me imagino. Debes de estarte cuidando. Entonces, por supuesto que si estás atendiendo al mismo momento la nota que tienes que enviar a la oficina, es muy complicado. Entonces, bueno, también se comprende, ¿no? Así es que fue esa parte y eso es lo que es alimentar la Plataforma México. Oye, y entonces, bueno, por lo que entiendo, esta parte es como la parte de inteligencia, ¿no? ¿Alguna vez tú estuviste del lado de campo? Sí, y campo me encantaba. La verdad Okay. es que es que parece como que no rompes un plato, pero bueno, llegas tú como policía y dices, no, bueno, llévame policía, por favor, ¿no? No, pues muchas gracias. Fíjate que es bien curioso, pero sí, yo estuve trabajando en campo y cuando me decían, es que pues, no tienes facha de policía, yo decía, pues de eso se trata, que vayamos encubiertos. Entonces, muy padre, fue una etapa que disfruté muchísimo porque yo estaba trabajando en campo en áreas bastante complicadas, bastante delicadas en cuanto al secuestro, pero así como era de delicado, tenías la satisfacción. Entonces, el hecho de ayudar a una persona, liberarla y todo eso es algo que te crea justamente el decir, estoy trabajando, estoy en el buen camino, ¿no? Entonces, sí estuve en campo, estuve en diferentes estados de la República con una serie de compañeros que eran además muy diversos, que me encantaba porque siempre nos apoyamos. De hecho, llega un momento en el que estás con ellos y pues parece como si fuera tu familia, así es que se convirtieron en mi familia, pero sí andaba yo en campo, investigando direcciones, corroborando las personas y haciendo como tipo espionaje, vigilancia, Wow. eso. Así que mucho cuidado. No, bueno, como de película, así como, o sea, aquí, o sea, es como de película, ¿no? O sea, sí.
¿Cuál misión imposible ni que nada? Pero bueno, qué interesante. ¿Y cómo llegas al tema de mediación, Nancy? Cuéntanos. O más bien, ¿por qué no nos explicas un poco este tema de la mediación? Bueno, miren, el tema de mediación pareciera que es algo nuevo, pero realmente no, ya está alrededor del mundo. Argentina es uno de los países que se ha preocupado por darle mayor difusión al proceso de mediación y es muy apasionante y les voy a decir por qué llego, pues porque realmente como individuos siempre tenemos conflictos, Rodrigo, siempre, siempre. Sea que te movieron el jabón, aplastaron la pasta de dientes como no te gusta, cualquier situación y creamos un conflicto, porque normalmente somos así todos los seres humanos. Pero resulta que tenemos esa idea de que para resolver un conflicto tenemos que llegar a los juzgados. Para resolver un conflicto tenemos que ir al Ministerio Público. Para resolver un conflicto nos tenemos que agarrar y después... Agarra golpes. ¿no? Sí, sí, sí. O a balazos, ¿no? Exacto. Y en realidad no es así. A ver, si somos seres pensantes, si todos somos dotados de inteligencia y de sentido común, ¿por qué no sentamos a platicar y ver cuál es el conflicto? A lo mejor descubres que la pasta estaba aplastada porque se cayó y porque a la hora de recogerla, pues la aplastaron, fue sin querer, no fue a propósito, no fue por hacerte enojar, no fue porque la persona quisiera tomarte alguna ventaja o jugarte una broma, no sé, ¿no? Puede haber muchas explicaciones. Entonces llego al proceso de mediación, porque imagínate tú, al haber estado en el área de combate a la inseguridad, a todo este tipo de situaciones, me doy cuenta que nosotros como personas podemos llegar a ser factores determinantes para vivir en un ambiente mejor y que eso va encaminado a cómo vivimos los conflictos, cómo vivimos cada una de las situaciones, cómo nos desarrollamos como personas y también qué estamos enseñando. Así es que la mediación surge a través de esta necesidad de no vamos a pelearnos, mejor vamos a razonarlo, podemos encontrar una salida y a mí me gustaba mucho eso de, bueno, mejor vamos a platicar, ¿no? Porque en lugar de enojarnos, mejor no platicamos. Y no sabía que tenía un nombre. Entonces la mediación es un proceso que nos sirve para llegar a la resolución de un conflicto. En México ya existen los centros de justicia alternativa, en donde cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de ir a estos centros de justicia restaurativa y decir, ¿saben qué? Tengo problema con el vecino de al lado porque son 20,000 veces que le he dicho que no tire su basura en mi lugar y lo sigue haciendo, pero no lo quiero denunciar. Primero quiero que lleguemos a un consenso. Antes, creo que en los años 80 esto se le llamaba ir con el juez conciliador, que el juez conciliador lo que hacía era de, ok, voy a emitir un acta en donde tú no te peleas con él, tú no te peleas con ella y todos felices y contentos y nos dirigimos bajo las normas morales y sociales que debemos seguirnos. Y eso estaba muy bien. Ahora se le llama mediación y ya no lo hace un juez conciliador, ahora lo hacemos nosotros como mediadores especializados. Entonces hay mediaciones privadas y hay también un proceso de mediación pública. Se hace súper interesante porque, ¿sabes qué? Yo creo que a veces, y aquí, bueno, o sea, como que me hace mucho sentido todo lo que tú me platicas de tu perfil y tu experiencia, porque a veces las personas, por su misma forma de ser, por su personalidad, son muy impulsivas o son tímidas, ¿no? Y bueno, a veces como que no encuentran esa manera de poder encontrar un equilibrio y resolver un conflicto, ¿no? Y uno puede tener muchísimos conflictos, o sea, tanto en su vida personal como en su vida laboral, en su vida profesional, como decías tú con un vecino, en alguna cuestión comercial, y uno no haya cómo resolverlo. Y luego a veces, pues bueno, siempre hay uno que sale con la suya, ¿no? Entonces, quiero pensar que, o sea, con el apoyo que tú brindas, con la experiencia que tú tienes, si yo tengo una situación donde me siento frustrado, me siento que no tengo las herramientas o no sé cómo resolverlo, tú nos puedes ayudar a encontrar ese punto, ¿no? Y como dices tú, a veces es escuchar un poco a las otras personas, ¿no? O a veces hay otro que está pasando de la raya, ¿no? Pero justamente, pues ahí creo que es bien relevante lo que tú estás comentando, ¿no?
Sí, Rodrigo, mira, un conflicto surge cuando cualquiera de las partes involucradas piensa que alguien quiere obtener ventaja de ellas. Entonces, eh, también doy clases en la carrera de Relaciones Internacionales y hablamos acerca de los procesos de mediación dentro de los estados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vislumbramos? ¿Qué pasa? Y esto es súper interesante, fíjense. El hecho de que nosotros pensemos que alguien quiere obtener una ventaja de nosotros es una percepción, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, tú dime qué ves atrás de mí, Rodrigo, en este momento. Estoy viendo una pared, estoy viendo luz, básicamente. Ok, entonces esa es tu percepción, pero yo te podría decir que si ponemos a otra persona a hacer ese análisis, va a decir, ay, pues yo veo algo negro y unas sombras y seguramente está como alejado, pero atrás tiene algo que será, o sea, y empezarán a tener otra perspectiva, otra visión. Y si ponemos a alguien y le decimos, ¿tú qué estás viendo en la imagen? Pues te dirá, ah, pues una mujer que tiene el cabello de lado, que tiene los labios pintados, o sea, es la percepción. Cada uno de nosotros enfocamos nuestra atención a diferentes cosas. Entonces, aquello que nosotros pudimos percibir, perdón, como, ah, él me quiere tener ventaja o él quiere aprovecharse de mí, puede ser una simple percepción, pero no lo que la persona quiere. Entonces, Ajá. cuando sentamos a todas las partes involucradas y les decimos, ok, ¿cuál es el conflicto? Ah, es que el conflicto es que tira la basura y que... Y entonces el vecino dice, es que no soy yo. Fíjate que no soy yo. Y yo te puedo demostrar que no he sido yo. Que aquí nos llegaba a pasar en la casa, que salíamos y ya había bolsas de basura. Y era como, ¿de quién las echó? Bueno, pues la persona que va pasando y que no tiene que el camión de basura. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser objetivos en el conflicto y a decir cuál es el problema, entonces es que descubrimos otras alternativas. Entonces, a lo mejor en este tema dice el vecino, es que no soy yo. Simplemente aparecen las bolsas, no soy yo. Y si se ponen a hacer una vigilancia de ese cesto de basura, pues seguramente encontrarán quién es el culpable, el responsable, ¿no? Pero fíjate cómo lo definimos todo en función de lo que yo percibo. Pues, ¿quién es el más cercano? Mi vecino. ¿Con quién me quiero desquitar? Con mi vecino. Sí, Y lo claro. mismo pasa en el ámbito familiar, que es una de las partes de mediación que a mí me apasionan, sobre todo, fíjense ustedes, en dos áreas. Cuando hay un conflicto conyugal Ujú. y ya se genera esta parte del divorcio, y cuando hay un conflicto por la guardia y custodia de los hijos. Wow, sí, no, no, no. Ok. Son temas escabrosísimos, pero les voy a Es contar. cabrosísimos. Cuando tú te casas con una persona, te casas porque amas a esa persona, ¿no? Porque en algún momento lo vislumbraste o la vislumbraste como el amor de tu vida, como es que, wow, es lo máximo, quiero compartir un plan de vida, la mamá de mis hijos o el papá de mis hijos, es que es súper inteligente, súper tal, tal, tal. O sea, lo exaltabas, tenías todas las características. Ujú. Entonces, cuando llega esta parte del conflicto, Rodrigo, te olvidas de todo eso y yo creo que es importante saber ambas versiones. Que cómo lo percibe el hombre y cómo lo percibe la mujer en un matrimonio que es heterosexual. ¿Para qué? Pues justamente para decir, ok, esto que tú hiciste me dolió, esto que yo hice, sé que te dolió, perdón. Y muchas veces los conflictos que son de este tipo terminan matizándose y terminan llegando a buenos acuerdos a través de un perdóname, no sabía que lo estaba haciendo, jamás expresaste que eso te dolía y por eso yo lo seguía haciendo. O pues es que sí me dolió y lo único que quiero es una disculpa, ¿no? Entonces, curiosamente, lo que nosotros queremos cuando se presenta un conflicto es que nos resarzan el daño. O sea, sí, está bien, o sea, ya lo hiciste, ya pasó, hubo una consecuencia, pero ahora, ¿cómo me vas a reivindicar? ¿Cómo me vas a pagar ese daño? ¿No? Y a través de la mediación descubrimos cuando no somos capaces de llevar un buen diálogo, cuando incluso nosotros mismos desconocemos nuestros estados de ánimo. A veces, oye, a mí me pasaba mucho cuando era pequeña que me dicen, es que de todo te enojas y yo, es que no estoy enojada, simplemente estoy cansada o tengo hambre o tengo sueño. Pues avísale a tu cara, ¿no? El típico que, el típico que te dicen. Sí, claro. Y es, pues es que mi cara de sueño y de hambre es exactamente la misma. Entonces, explicarles a las personas, y es muy padre, Rodrigo, porque creo que
En este tema en particular, cuando tú amaste tan profundamente a una persona, el hecho de que se haya terminado la relación no significa que le desees lo peor. Creo que todos como seres humanos debemos estar conscientes de que si algo se terminó, pero vamos a hacerlo como adultos. De la misma manera en la que yo te acepté y te puse como mi prospecto, como mi mejor opción, como lo mejor para mi vida, no se pudo. De esa misma manera te doy las gracias, me alejo y terminamos bien. Hay muchos que a mí me ha llamado mucho la atención. Tengo un amigo en Argentina, Federico, que él decía, es que ¿por qué los mexicanos hacen tanto rollo cuando se van a divorciar? ¿Por qué se echan tierra? ¿Por qué terminan odiándose? ¿Por qué tienen que ir a los juzgados a pelearse, a contar cosas que el juez ni tiene necesidad de saber? Exacto. ¿No? Y yo le decía, no sé, me dice, es que es algo cultural, porque fíjate que en Argentina, cuando las personas nos divorciamos, si tenemos hijos en común, decimos, ok, pues ya nos divorciamos, pues que te vaya bien, felicidades. Si tienes otra pareja, muy bien, que te trate súper bien. Nada más mis hijos, yo los quiero ver en estas ocasiones y voy a pasar por ellos. Yo te llamo y tal. Y se acabó el tema, no hay problema. Pero ¿por qué ustedes no? Y no sé, no es una explicación que yo tenga, pero en la mediación es súper importante hacerle concientizar a las personas y decirles, si en algún momento lo amaste, despídete con agradecimiento, porque al final aprendiste algo de esta experiencia, aprendiste algo de esta persona, ¿no? Es que como, bueno, creo que entran los aspectos, siempre entran los aspectos económicos, yo siento, ¿no? O puede haber ahí algunas causas de la fractura de la relación. Entonces, bueno, a veces algunas de las partes, o pudieran ser ambas, pues quedan muy, muy dolidas, ¿no? Entonces yo creo que de ahí justamente es cuando probablemente puede haber ya ni siquiera hay actitud como para poder tener ese diálogo. Claro, y lo que hacemos justamente cuando esta situación está así súper tensa y que llegas y que dices, ya no lo tolero, ahora sí lo voy a demandar. O el famoso meme que está de fulano de tal, ¿te acuerdas de mí? Pues me acabo de comprar un coche, ¿no? Y contesta, sí, a mí, ¿qué me cuentas? Y ya terminamos. Y es, ten mucho cuidado cuando atravieses las calles, ¿no? Entonces, el tema es que cuando llegamos al punto de mediación es, ok, vamos primero a sentar las bases para este diálogo, porque es un diálogo, el proceso de mediación es un diálogo y siempre es el respeto. Cuando las emociones comienzan a subirse por cualquier tema, es bajar nuevamente las emociones y decir, vamos a darnos un tiempo e incluso terminar la sesión de mediación, porque obviamente no es nada fácil, porque recuerden que cada persona va con su argumento, va pensando que tiene la razón porque es su percepción y porque por supuesto que va a estar luchando por tener la razón siempre. Entonces es bajar las emociones, explicarles cuáles son las reglas del juego. No se permite, y es algo que me gusta mucho en la mediación, no se permite faltas de respeto, no se permite descalificar y no se permite actuar de manera explosiva, porque eso es lo que ocurre dentro de los conflictos, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Pues ya no me gustó lo que dijiste, me paro y me voy y ya. No, así no es la mediación. Entonces, cuando comenzamos a ver esto es, vamos a retomar si ambas partes o todas las partes que estén involucradas se sienten a gusto o consideran que necesitamos un tiempo, lo hacemos y si no, cerramos esa sesión y comenzamos una nueva. Me gusta porque es una manera de respetar la forma de pensar de cada uno. Es una forma de decir, te estamos escuchando y es importante tu opinión. Y también el tomar en cuenta todos los argumentos. Cuando hay un conflicto, por supuesto que yo voy a contar mi versión y mi versión puede ser extendida o puede ser corta, pero siempre voy a ver porque yo quede en un buen lugar, que no quede mal parada, ¿no? Es decir, yo tengo un conflicto y vienen y se quejan de mí, voy a decir, sí, pero fue porque y estoy justificándome con el objetivo de que yo no quede mal. Y en la mediación no. Es decir, ah, ok, sí, tuve este conflicto o sí, reaccioné de tal manera, pero, y entonces cuando dices, entonces reconoces tu actitud, reconoces el hecho que están diciendo, sí, pero, no, sin pero, el hecho es que sí ocurrió. Entonces ahora vamos a ver cómo resarcir eso. Y me encanta la mediación. Otra de las cosas en cuanto al tema familiar, te comentaba Rodrigo que era cuando hay niños de por medio. Y aquí este es un llamado a todos los padres de familia. Miren, ese niño que tú ves es producto del amor que tuviste por una persona.
Y si tú ves a tu hijo, le vas a ver características de la mamá o del papá, sí o sí. Entonces, cuando tú volteas y ves ese mini papá, mini mamá, pues tú no quieres el mal para el niño, ¿verdad? Aunque sea el mini. No, no, para nada, no. O sea, lo que tú quieres es el bienestar, porque tu hijo te duele, porque al final es parte importante de ti. Entonces, por el bien de ese mini que está allí, de ese bebecito o de ese niño o de ese adolescente, es que tienes que tomar este conflicto de una manera inteligente y buscar una resolución que sea equitativa. A lo mejor a ti no te gusta, pero por el bienestar de tu hijo o de tu hija, deberás ceder. Siempre hay que tomar en cuenta, Rodrigo, que los más afectados en un proceso de divorcio son los niños. Son los que se llevan la peor parte, son los que entienden menos, son los que son obligados de alguna manera a elegir cuando perdón, pero pues a ellos no le dijiste, oye, ¿te gustaría él que sea tu papá? No, o sea, el niño llegó como producto de un amor y dadas esas características lo debes de tratar así, como ese producto de amor y no llenarlo con ideologías contra el papá o contra la mamá, no ponerlo a escoger. Hay un montón de niños que sufren de estrés y de ataques de ansiedad cuando sus papás se están divorciando. ¿Por qué? Porque no son inteligentes los padres o porque meten a los niños en temas de adultos y por supuesto que el niño no sabe cómo reaccionar. Entonces en los procesos de mediación también se llama al niño. ¿Qué piensa? O sea, como papá y como mamá, ¿qué les estamos dejando a ellos? ¿Cómo los estamos lastimando? Y esas son heridas que duran toda la vida, entonces hay que tener mucho cuidado y por eso es que me gusta, porque entonces cuando los padres son conscientes de, ay, pues sí es cierto, pues sí es cierto, o sea, pues es mi hijo y quiero su bienestar, sí, pues es mi hija y yo sé que necesito ceder, ¿no? Entonces, por eso es que me agradan, obviamente no son así de fáciles, lo estoy contando súper resumido, obviamente no todos acceden, pero lo importante es que hagamos ese cambio, esa conciencia de para qué hacernos daño si podemos dialogarlo, llegar a un buen acuerdo. Justo eso era lo que te iba a comentar, porque al final como que debe de haber actitud de ambos lados, ¿no? O sea, si digo, o sea, si una de las partes quiere mediación, pero la otra parte no está dispuesta, pues ya valimos, ¿no? Si no, y perdóname, pero sí tienes que tienes que exponerles aquí. Y los dos puntos medulares para el proceso de mediación es, uno, te estás ahorrando un chorro de recursos. La mediación chorro de lana. Es dinero guardado. O sea, te estás ahorrando dinero en todos los procesos. ¿Por qué? Porque si tú metes una demanda, le vas a tener que pagar al abogado, vas a tener que pagar copias. Ahorita, con lo de la pandemia, pues la verdad es que las citas y los juicios y todo esto se ha retrasado. Entonces vas a tener que esperar bastante tiempo. Luego, obviamente, vas a tener un desgaste físico y emocional y de dinero, porque vas a tener que trasladarte, vas a tener que estar al pendiente y vas a tener que pedir permiso en algunas ocasiones a tu trabajo para no asistir e ir a las audiencias que te presentes. Entonces, eso implica perder. Y por otro lado, la mediación, lo que hace, fíjate, la mediación la podemos hacer, Rodrigo, también a través de estos medios de tecnología. Entonces, no necesitas estar en el mismo estado, en el mismo país, no necesitas gastar dinero, o sea, porque ya todos tenemos acceso a los dispositivos inteligentes, o la mayor parte de la población tiene acceso a los dispositivos inteligentes y a una conexión de Internet. Y también la otra cosa es que la mediación se lleva de acuerdo a tu agenda. Entonces, tú no tienes que suspender tus actividades, sino que nos ponemos de acuerdo y generamos una cita en particular que quede a todas las partes involucradas y en donde nos vamos a dedicar solamente a eso y un proceso de mediación, por supuesto, que es más rápido, más económico y obviamente te evitas todos los traslados. Entonces, tiene muchos beneficios y creo que es importante que los demos a conocer, que platiquemos de esta mediación, porque muchas veces la población desconoce que se tiene esta alternativa, entonces seguimos con, no, yo voy a ir a demandarlo, cuando en realidad lo que podemos hacer es llamar a un proceso de mediación y quedar en un acuerdo. Ok. Y pues qué interesante, Nancy, la verdad se me hace interesantísimo y la verdad veo que te sientes muy cómoda, muy segura con esta parte, o sea, parece como que las traes todas ahí, ¿eh? Para entrar en un proceso, bueno, más bien,
tú como mediadora, ¿tuviste que certificarte o tomar estudios o algún tipo de capacitación? Claro, sí. Miren, algo que es como súper, súper importante y que hablando personalmente dentro de mi currículum, aunque pudiera parecer que hay cosas que, ay, qué raro, que estuve en la policía, pero dentro de policía, pues bueno, estudiamos criminología y la criminología se encarga de estudiar todos los rasgos, las características de las personas, porque actuamos como actuamos en el sentido de cometer o no un delito. Entonces tenemos esa parte. Me especialicé en lenguaje corporal, me especialicé también en la detección de la verdad y las mentiras en testigos y víctimas, entonces va enfocado. Y también da clases yo de todo esto en el área de criminalística y criminología, entonces ya lo tenemos estudiado. La otra parte, pues que llevamos un montón de psicología forense, por lo que tenemos que realizar respecto a la comisión de delitos, entonces va enfocado. Y luego, cuando me certifico como life coach, pues lo que hago es justamente tomar otro tipo de herramientas, como el manejo de emociones, el manejar expresiones adecuadas para decir nuestros sentimientos, la creación de objetivos, de metas, de tener a corto, largo, mediano plazo, el perseguir estos objetivos, entonces cómo vas a ayudar a las personas a que consigan sus metas y a través justamente del diálogo y de poner a pensar a las personas. Entonces, después me certifico ya como mediadora. Entonces, ustedes ven, en mi caso, traigo ya más preparación, traigo otro tipo de especialidades, otro tipo de conocimientos y yo me certifico a través de ODR Latinoamérica, que ODR es justamente Online Dispute Resolutions, que es la resolución de conflictos a través de los medios tecnológicos o en línea, ¿no? Eso es como yo me certifico, que ahora ya también está en México. Ustedes pueden buscar ahí ODR Latinoamérica México y van a encontrar todos los cursos que tienen. Esa es la forma como yo me certifiqué, porque dada la trayectoria que traigo, pues ahí estoy, ¿no? Además soy maestra en política criminal y todo eso está avalado. Entonces, ¿qué pasa? En México, esas mediaciones tienen validez, por supuesto que tienen validez. Ahora, existen los mediadores que son públicos y los mediadores privados. Los mediadores privados son aquellos que son certificados por los tribunales superiores de justicia de cada uno de los estados y que son certificados, que pertenecen más bien a los centros de justicia alternativa. Entonces ellos lo que hacen es tomar un diplomado que el año que era 2019. En el año 2019 salió la última convocatoria del Centro de Justicia Alternativa de aquí, de la Ciudad de México, en donde eran 6 meses el diplomado, pero tenía un costo de 50,000 pesos más o menos, para que busquen ahí cuál es su mejor opción. Entonces, para mediador certificado privado, y ya te dan tu número de mediador y ya puedes tú acudir a los tribunales a hacer estas mediaciones como ya más formales, se tiene un registro de tus actividades, qué es lo que estás haciendo. En mi caso, yo lo que hago es manejar las mediaciones privadas y entonces ponemos ahí mi número de mediador que está certificado. Pueden acudir a la plataforma de ODR para checar si realmente estoy certificada o no, y todos quedan en un ámbito privado sin judicializar. ¿Eso qué quiere decir? Que es un arreglo entre particulares, pero en el momento en el que cada uno o alguno de los integrantes rompa a alguno de los acuerdos a los que hemos llegado, se llama nuevamente a mediación, y única y exclusivamente cuando estos incidentes han sido continuos, es decir, de no cumplir la parte de la mediación y de los acuerdos, entonces ya llegamos a un proceso de judicialización, que estoy trabajando con un despacho Legalium, se llama aquí en México, que son aquellos que hacen ya todo el proceso de judicialización. Para no, bueno, entonces si llegamos a un acuerdo y no lo cumplo, entonces me vas a jalar las orejas y entonces sí ya lo llevamos a otras instancias. Sí, como primera hay que cuidarse. Es llamar y hay que decir qué es lo que está pasando. La mediación no es un juego, la mediación es formal. No, sí, claro. Y por supuesto que tiene repercusiones, consecuencias. Entonces, si ocurrió una vez el incidente, llamamos obviamente primero para saber cuál fue la razón. Muchas veces, por ejemplo, en la situación que vivimos, puede ser que la persona estuvo enferma, fue hospitalizada de gravedad o de urgencia y no sabemos, entonces, bueno, está justificado.
tampoco vamos a generar otro conflicto. Pero si no está justificado y no hay forma de que te comprueben que está justificado, entonces así hacemos el llamado de atención, se vuelve a pagar el proceso de mediación y entonces, ahora sí, ahí está, va la primera, pero no va a haber segunda, sino ya va a ser directamente en los juzgados. Wow, me empezaron a salir 1000 dudas ahorita y 1000 preguntas, pero bueno, pregunta Elisa Gaitán, que por qué no se conocen estos centros de mediación. Mira, Elisa, lo que pasa es que esto, como les comentaba en un principio, son como nuevecitos. Entonces, la labor de cada uno de nosotros como mediadores es justamente levantar la voz y decir, oye, no vayas a los juzgados, no te pelees, no vayas al Ministerio Público. Aquí lo podemos solucionar. Entonces, es muy bueno y ustedes pueden buscar ahí en Google Centros de Justicia Alternativa y ahí les van a aparecer cada uno de los centros que están vigentes. En toda la República existen. Entonces, no se los pueden perder. A nivel internacional, pues ustedes buscarán procesos de mediación y les dirán qué instituciones son las que llevan a cabo estos procesos, pero sí es bien importante decirles que esto es a nivel internacional, no es solamente una creación de un estado, no, es a nivel internacional y que tiene validez justamente en todos los países. Wow. Otra pregunta. Tú como mediadora, supongo que pues debes de tener ya la piel muy gruesa, o sea, ¿y a qué me refiero? Pues de repente has de vivir situaciones en donde se pone verdaderamente tenso o complicado el asunto, ¿no? Entonces, pues creo que debes de saber manejar ese tipo de situaciones tan complicadas, ¿no? Sí, Rodrigo, lo ideal sería como que todos cooperáramos y fuéramos participativos, pues que llegáramos a un arreglo, ¿no? Por las buenas. Desafortunadamente no es así, pero yo les puedo decir que me ha ayudado mucho esto de la mediación también a mí para aprender a controlar mis emociones y decir, ok, pues ya no es el ámbito policial, ya no puedo decir cállese o lo arresto, ¿no? Entonces, es conocer también el manejo de mis emociones y decir, ok, ahora, súper importante, un mediador nunca puede casarse con el tema que está mediando, porque si no, ya hacemos un sesgo en ese proceso y no es válido. Un mediador siempre deberá de ser totalmente neutral. Ni A, ni B, ni C, ni nadie tiene la razón. Lo que estamos haciendo es un diálogo, conociendo sus razones para llegar a acuerdos en donde A, B y C estén conformes y por voluntad propia quieran cumplir esos acuerdos. Cuando un mediador realmente es ético y profesional y comienza, por ejemplo, a casarse en el tema, lo que hace es decir, perdón, mi participación dentro de este proceso termina, pero mi compañero fulano de tal o mi compañera puede continuar. Cuando el mediador te dice por qué, es simplemente ético decir, porque el tema me está rebasando. Ya no me considero apto, entonces cedo la estafeta a alguien más. Y es súper válido, ¿eh? O sea... No, pues es ser profesional en ese sentido, ¿no? Claro. Cuando ya probablemente estás perdiendo objetividad o por alguna razón tú ya crees que no puedes llevar el tema, pues yo creo que sí es de alguien muy profesional que lo reconoce y lo pasas a otra persona, ¿no? Sí, Rodrigo, esto es bien importante. Creo que hemos crecido con la idea de no decir no porque nos da pena, porque nos da vergüenza. Ay, es que ¿cómo voy a decir que no si ya estoy en este... No, hace 2 meses escribí en la revista Más Seguridad un artículo que decía, bueno, soy colaboradora de esa revista, pero hace 2 meses hablaba yo acerca de la importancia de saber decir no, enfocada a las declaraciones que hacían los atletas olímpicos, que decían, no voy a salir porque estoy rebasada, porque estoy muy estresada, porque tengo ya ataques de ansiedad, y decía yo, es que es válido, uno no puede decir ni puede forzar a las personas. ¿Por qué? Porque entonces ya hay quienes se están suicidando, ya hay quienes se mutilaron, ya hay quienes se mataron incluso en el desarrollo de su deporte por no haber dicho no. Entonces hay que aprender a decir no, hacerlo de forma objetiva y sobre todo en el ámbito de la mediación siempre es ético. Créanme que en el grupo que tenemos de mediadores estamos luchando porque este sea un proceso alejado de lo que conocemos como un tema viciado, un tema corrupto, un tema
es interminable, ¿no? Entonces decimos, no, la mediación tiene que funcionar y la tenemos que difundir y tenemos que dar a conocer que es una herramienta. Tenemos que decirle a las personas, mira, es súper económico, te tardas menos tiempo, se trata que haya voluntad de las partes y vas a ver que va a ser la mejor resolución que vas a encontrar. Entonces, sí hay que, como mediadores, obviamente, tenemos que reconocer cuando no podemos. Uno, porque el tema no es de nuestra expertise, de nuestra área, y obviamente no vamos a saber cómo manejarlo. Dos, cuando ya estamos involucrándonos de forma personal en el tema, porque pudiera ser un tema de menores, por ejemplo, ¿no? En donde a lo mejor el mediador también lo ve como un reflejo de su situación o de sus hijos o lo que sea. Entonces, es decir, no y que alguien más siga. Y también, sobre todo en el ámbito de mediación, de apoyarnos unos con otros. Nadie es mejor, todos somos buenos, todos estamos capacitados. Todo, el hecho de que yo esté certificada por ODR Latinoamérica no quiere decir que no tiene el mismo valor que estar certificada por los centros de justicia alternativa. Al contrario, o sea, todos estamos en la misma brecha y es súper importante dar a conocer esto, así es que es parte medular de la mediación, ser éticos y profesionales y realistas. Oye, ¿estás capacitada para identificar si la gente te está mintiendo? Lenguaje personal, lenguaje corporativo, perdón. Tienes este tema de la mediación, estudiaste criminología. Vaya, o sea, en el proceso de mediación creo que tú puedes darte cuenta fácilmente si una de las partes, pues como que anda jugando chueco, ¿no? O como que no es completamente honesta. Sí, y somos, porque sabes que cualquiera de los compañeros que ya están certificados, además a través del diplomado, pues llevan también esto, ¿no? Un poco de psicología. ¿Por qué? Porque miren, al final las personas pueden llegar a un proceso de mediación y decir, sí, sí tengo voluntad, sí, 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 y decirnos a todo que sí, pero habla mucho su gesticulación, si interrumpe o no interrumpe, si solamente está diciendo sí, 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 si nos está dando el avión. Uy. Tiene mucho que ver el acuerdo. Cuando la persona ya toma conciencia es cuando le dices, ¿y a ti a qué acuerdo te gustaría llegar? Entonces es, ¡ah! Me están preguntando, es como el examen, ¿no? El examen, ¿qué? Me están preguntando, eso no me lo esperaba. Y es cuando la persona empieza a tomar conciencia de, ah, pues a mí me gustaría que ocurriera esto. Entonces sí es como un bagaje, hay que estar súper diestros en esto, pero todos los compañeros están calificados para llevar a cabo tanto el manejo de emociones como determinar quién te puede estar mintiendo, quién puede ser muy cooperativo, quién te va a fallar, lo sabes desde el primer momento, tiene mucho que ver la actitud ¿En de las serio? personas, ¿no? Entonces lo vas determinando y bueno, ya, la práctica también es la que te va dando esa pauta. El colmillo, entonces, ya ahorita que me viste, seguramente ya te diste cuenta que estoy nervioso y que, no, ya me sacaste mi radiografía, ¿no? Tengo un sensei en Perú, el doctor Manuel Bermúdez, que no, bueno, él sí nos lee a todos de pe a pa sin conocernos, es bárbaro, mis respetos para él. Hacemos ahí el intento, podemos determinar un poquito, pero siempre a través de la plática. Por ejemplo, yo no puedo hacer lo que el doctor, porque el doctor simplemente con vernos puede decir, eres así y así y así y asado. Yo no, yo tengo que tener... Estas son tus intenciones. Oye, la verdad, déjame decirte, si yo fuera, pues no sé, una figura política o si fuera un ejecutivo de muy alto nivel, pues me gustaría que estuvieras muy cerquita de mí, porque a través de tus ojos, o sea, puedes ver o puedes analizar a tus colaboradores, a tus equipos de trabajo, y puedes encontrar, pues, quién te puede estar como que jugando chueco, quién no, ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, y también es importante justamente esta parte de la asesoría. Y en el ámbito político, por supuesto que se requiere quienes estén coachándote y diciéndote, cuidado con esto, cuidado con aquello, mira, esta reacción no es tan común, fíjate quiénes son leales, quien te falló una vez, pues normalmente va a volver a ocurrir. Si hay algún tipo de consenso o de convenio que están haciendo detrás de ti, pues bueno, ya hay cosas que hay que retomar dentro del ámbito político. Así es que sí, si necesitan quien les asesore, pues por supuesto, por supuesto que sí, con mucho gusto. Ok, no, bueno, padrísimo, ¿no?
Por aquí ya anda mi gatita, entonces bueno, ¿no? Aquí anda de la tosa, ¿no? Muy bien. Oye, y te iba a preguntar, eh, y esta de la mediación que me platicaste fue en el ámbito familiar, ¿lo has llevado a otro ámbito? O sea, me refiero, por ejemplo, en un ámbito quizás comercial, penal, no sé, algún conflicto con los vecinos, algún conflicto, si yo tengo algún conflicto con, pues, no sé, de alguna compra con algún vendedor, alguna cosa así, eso también puede aplicar. Claro, aplica en todos los ámbitos. En la materia penal se llama de distinta manera, no somos mediadores, simplemente somos observadores o se me fue ahorita el nombre porque justamente la materia penal ya no me llevo mucho, no me llevo mucho, así es que Ok, les debo el nombre correcto, pero sí, la parte fundamental de la mediación es que la puedes aplicar en todos los ámbitos. Y puede ser con el vecino, sí puede ser con una empresa, puede ser entre empresa y empresa. Oye, ¿sabes qué? Empresa, estás quedándome mal con los insumos, la materia prima, tal. Y sobre todo ahorita, por ejemplo, en el ámbito farmacéutico, en el ámbito de salud, que hay mucha escasez de diferentes cosas, oye, pues me estás quedando mal, ¿cuál es la justificación? Y lo que hacemos nosotros es que mientras pudo existir una demanda por millones, lo que hacemos nosotros es generar un arreglo en el que ambas partes se comprometan. Uno, a ser pacientes, porque en el ámbito que vivimos actualmente de la restricción de mercancías, del ingreso de contenedores de mercancías que provienen del exterior, por supuesto que hay que ser pacientes, pero sí hay que poner un límite y sí, la mediación te puede servir para eso. Puede ser incluso en el ámbito laboral. No somos parte de recursos humanos, pero nosotros como mediadores sí podemos llegar a arreglos, sobre todo cuando existe un caso de violencia, acoso, algún tipo de segregación o cualquier tipo de conflicto dentro de las empresas. ¿Por qué no formamos parte de recursos humanos? Porque recursos humanos no está especializado en nuestras áreas. Es decir, lo pudiera manejar de una forma sesgada, pero no somos parte de. Somos un área externa que podemos resolver los conflictos que se den dentro de la institución, dentro de la organización o de la empresa, siempre con la visión de llegar a acuerdos que se van a cumplir y que no tienen nada que ver con el condicionar a la persona con el trabajo. Entonces, por eso es simplemente importante. Y lo podemos llevar también en el ámbito condominal, por supuesto que sí, ya ven que en la ciudad estamos llenos de personas que no pagan, que híjoles. basura, quienes tienen mascotas y no las cuidan, quienes hacen fiestas a las 3 de la mañana. Bueno, pues ya no es necesario que se vayan a la instancia que regula, por ejemplo, en la Ciudad de México, la parte de los condóminos, sino que ustedes llaman un mediador. Hacemos justamente esta parte de quiénes son aquellas personas que se involucran en el conflicto y hacemos que lleguen a tomar conciencia, respetar y a generar acuerdos. Así es que en todos los ámbitos se puede aplicar la mediación y esa es la maravilla porque no solamente nos da resoluciones, sino que son prácticas y se activa en el momento. O sea, no tenemos que esperar a que el juez dicte una sentencia o hay una pena privativa de libertad. No, lo hacemos inmediatamente y entonces cada quien toma responsabilidad de lo que le toca. Ok. Nancy, qué interesante. La verdad es que, bueno, me has sorprendido gratamente. Si bien ya me sorprendías antes con lo que había yo tenido oportunidad de conocer de ti, ahorita con lo que nos has platicado, la verdad es que para mí es algo totalmente nuevo y distinto y una gran herramienta, ¿no? Una gran opción. Entonces, pues mira, ya casi ya llevamos prácticamente una hora, entonces, bueno, ya es mucho tiempo. Quiero agradecerte por tu tiempo. No sé, Nancy, si hay algo más que tú quisieras agregar. Muchas gracias. Pues darte las gracias, Rodrigo, por la invitación. De verdad es que fui sorprendida gratamente. Me encanta platicar con la gente, que sepan que hay herramientas que existen. Y para aquellos que ven la trayectoria y que dicen, ay, esa mujer, o sea, no tiene nada que ver, que creen que sí, tiene que ver, no se rindan, siempre hay que seguir con los objetivos y que conozcan más de la mediación. De verdad es una herramienta súper importante, que no se queden con la idea de todo resolverlo con juez, que sí, que se vaya a la cárcel. No, hay otras opciones
que les pueden ser más económicas y sobre todo no perder el tiempo. Puede ser la resolución más rápida y amigable. Así es que inténtenlo y bueno, si necesitan algo, pues ya saben, ahí están mis redes sociales, me pueden seguir y también invitarlos a que me escuchen todos los miércoles a las 9 de la noche. Transmito un programa de radio que se llama Cambiando de Tema y bueno, hablamos de todo, así es que tenemos diferentes invitados y se transmite a través de www.radioapit.com, así es que los espero. Y muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación. Al contrario, gracias Nancy, gracias amigos, gracias a todos, buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Suerte. Bye bye. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @giranmx, en LinkedIn como Giran Consultores, en Instagram como Girando la Rueda y también puedes consultarnos en nuestra página web oficial www.giranmx.com.